Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buenos días. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues impactado con la inflación española, la francesa, y que ya el mercado dice que los tipos en Europa, el tipo terminal va a ser del 4%. ¿Lo puede aguantar Europa? ¿Lo puede aguantar el mercado en Europa, el inversor? Buena pregunta. Yo creo que sí, porque primero porque los mercados, como decía Keynes, tienen sus modas. Y en Europa, y ahora mismo entre los inversores a nivel global, Europa lleva ya bastante tiempo de moda. Básicamente porque Europa es un mercado antiguo, poco digital, es un mercado de industrias, de empresas energéticas, de empresas de consumo, y por lo tanto entra dentro de eso que nosotros llamamos hace año y pico la gran rotación. Es decir, esa es para darle nombre a una estrategia por lo cual abandonábamos la tecnología, la renta fija, entrábamos en un periodo de tipos altos, inflación alta, y entonces para darle un nombre, para que todo el mundo entendiera lo que estábamos queriendo transmitir respecto a esa estrategia, hablábamos de esa gran rotación. Esa gran rotación beneficia a Europa. En otras palabras, lo que hemos visto es que una situación de tipos altos y de inflación elevada, dentro de un límite, por supuesto, beneficia a Europa. Esta sería la primera cuestión. Europa, hasta nueva orden, incluye el Reino Unido, aunque no esté en la Unión Europea. Por lo tanto, desde ese punto de vista de escenario económico, hasta ahora le ha beneficiado, y lo más probable es que de momento lo siga haciendo, porque además, por decirlo de alguna manera, aunque suene poco técnico, está en racha. Y está en racha por esta explicación técnica que he dado antes. Segundo, lo que sí podría ocurrir en Europa es que, aunque la inflación esté como está, llegue un momento que empiece a morder la recesión. Es decir, ¿cuánto van a aguantar, por ejemplo, los consumidores españoles si, por ejemplo, el Euribor llegara al 4%? Lo cual, como bien dices, no es ninguna locura. Pues poco tiempo. Entonces, al final, no hay mejor antídoto contra la inflación que la recesión. No será tanto el BCE, será simplemente que la gente se quedará sin dinero que gastar, porque tendrá que estar gastando muchísimo dinero en préstamos, etcétera. Y la propia inflación además va reduciendo el consumo. Por lo tanto, yo creo que habrá un momento no tan lejano en el cual veremos bueno, ya ha caído la inflación en Europa, pero veremos una continuación más dramática de ese proceso. Es más en la transición cuando la cosa se puede complicar. Pero vamos, Europa no sería la primera vez que se es capaz de aguantar ese nivel de tipo, siempre y cuando sea temporal. Y esto es un matiz muy importante. La respuesta concreta a tu pregunta: Europa lo puede aguantar porque el entorno de inflación y tipos altos ha demostrado que a nivel bursátil beneficia al tipo de empresas que digamos, tienen más peso en los índices europeos, pero por otra parte esto tendría que ser temporal. Si nos quedamos en tipos tan altos de interés durante mucho tiempo, eso simplemente no podría aguantarlo. En Europa, en Estados Unidos, conocimos la lectura de la inflación del PCE, de ese deflactor del consumo, el pasado viernes, y empezó a surgir, y esta madrugada madrugada española, ha cogido todavía más fuerza, que la FED está por detrás de la curva en determinados sectores. Pero no parece que la FED esté por detrás de la curva como están diciendo, ¿no? Yo creo que la FED está haciendo lo correcto. Empezó mal porque llegó tarde, pero ahora está haciendo lo correcto. Hay que pensar que, primero, tendemos en este mundo actual a ponernos muy nerviosos. Es decir, que si tú ves el dato del PCE, es un dato relativamente volátil. Segundo, tú ves el dato de la inflación, el IPC, y está bajando. Simple y llanamente lo que ocurre es que en economía las cosas no son lineales. O sea, cualquiera que siga los mercados sabe que las tendencias se producen con dientes de sierra. Ni baja la inflación así, ni sube así. Baja haciendo dientes de sierra. Y es exactamente lo que está haciendo. La inflación hace unos meses era de 9 y pico % en Estados Unidos. Y ahora estamos en niveles mucho más bajos que no se han conseguido de forma lineal. Y ahora además va a costar un poco más. Pero la tendencia, que es como se dice en los mercados, the trend is your friend, la tendencia es tu amiga, es todavía, esto puede cambiar, pero de momento y todavía es a la baja. Por lo tanto, no podemos tampoco pensar que porque un dato sale peor de lo esperado, a veces incluso porque sale como esperado, ya se pone el mercado muy nervioso. Lo que tenemos que pensar es si la inflación tiene tendencia bajista o tendencia alcista o tendencia plana. Ahora mismo es bajista.
porque esto es como una escalera, tiene escalones y tiene descansillos. Ahora bien, en el momento que ya no haya descansillos, no haya escalones o sean hacia arriba, es cuando tenemos que empezar a preocuparnos. Por lo tanto, el primer punto sería que hoy en día, aunque la inflación está costando que baje, la tendencia es bajista y por lo tanto lo que está haciendo la Reserva Federal es ya moderar las subidas. Pero claro, lo del pivot es una cosa absolutamente ridícula. ¿Cómo va a bajar los tipos de interés? En todo caso, lo más que podíamos esperar, y es lo que está ocurriendo, es que los suba menos y que en algún momento pare. Y entonces eso dependerá de cuáles sean los próximos datos de inflación y cuál sea la tendencia. En resumidas cuentas, la inflación norteamericana está bajando, los datos de inflación nunca van a ser lineales y por lo tanto tenemos que fijarnos en cuál es la tendencia aunque haya repuntes y si esa tendencia bajista de la inflación se detiene o incluso aumenta, entonces tendremos que preocuparnos y actuar en consecuencia y mientras tanto la Fed pues está haciendo lo que tiene que hacer, que es hacer ya subidas más normales, por decirlo así, más incrementales, en el entorno del 0,25 hasta que vea si esa tendencia inflacionista o si esa tendencia es desinflacionista, o sea, de desinflar, de ir bajando, o por el contrario, se queda ahí la inflación y tiene que ser más agresiva. ¿Hay camino para que suba 50 puntos básicos la FED en la próxima reunión? Porque también empieza una corriente a decir que la FED va a reacelerar la subida de tipos. A mí me parece un poco excesivo, porque como digo, subidas de 0,50% o 0,75% las haces cuando primero has llegado tarde, como han sido ellos, y tienes que adaptar los tipos a una situación que se te está yendo de las manos y además la inflación está al alza. O sea, hemos visto a la Fed subir 0,75%, 75 puntos básicos la inflación cuando la cosa se le iba de las manos, la hemos visto subir los 50 puntos básicos, 0,50%, cuando la inflación seguía subiendo, no se le iba ya tanto de las manos porque había bajado digamos el ritmo, pero seguía alta o seguía subiendo. Lo lógico sería que si la inflación sigue alta, pero está bajando, insisto, esa es la tendencia a día de hoy hasta que haya novedades al respecto. Si la inflación está bajando, me parece un poco excesivo aplicar subidas que son más lógicas cuando está subiendo, así de sencillo. Por lo tanto, me parece más lógico que vayan, digamos, controlando. Esto es un caballo que le han puesto unas riendas, ¿no? Entonces ya las riendas están puestas, el caballo está más o menos controlado, y ahora lo que se trata es de que vaya al ritmo que queremos. Entonces lo que me parece un poco excesivo es que le rompan el bocado, como se dice en los caballos, porque, digamos, pasarse, ¿no? Yo creo, para mí lo lógico sería que siguiera con esa, digamos, gota malaya, porque para los mercados tampoco es bueno, tampoco es el fin del mundo, tampoco es bueno que siga subiéndolos a base de 25 puntos básicos en cada reunión para, digamos, que es algo más adecuado a una inflación que está todavía pegajosa, pero no es que esté subiendo ni esté fuera de control. Esta mañana, Víctor, enseñaba un gráfico de Goldman Sachs que quería también compartir contigo para que nos lo puedas analizar, sobre todo con la mirada del inversor. Dice que el hard landing nos lleva a 3.150 y que el soft landing a 4.000 al final del año, lo que significa que tenemos un agujerazo, un gap por abajo muy importante si el mercado va a una recesión antes o después. Es decir, si antes o después, aunque haya no landing en febrero o marzo, puede haber un landing duro, un aterrizaje duro durante este 2023. ¿Cómo hace el inversor, cómo ve el inversor cuando Goldman, por ejemplo, le está diciendo ya, cuidado con el agujero, con el gap que tienes abajo, que el despeñe bursátil puede ser muy importante? Bueno, lo primero que tiene que ver el inversor es que el modelo de negocio, a ver, las empresas, los intermediarios financieros en general, las entidades financieras donde la intermediación tiene un peso muy importante en los resultados, vemos que cada cierto tiempo pues mandan mensajes muchas veces contradictorios. Es decir, que podías estar oyendo hablar hace unos meses de uy, qué buena pinta tiene ahora el mercado, luego, bueno, tenemos el fin del mundo está cerca. ¿Cuál es el negocio de un intermediario financiero? Los corretajes, que la gente se mueva, que la gente compra y venda. Cada vez que alguien compra está generando un corretaje. Si luego piensa que el mercado va a bajar, vende, genera otro corretaje, otra comisión por compra-venta, lo cual es un modelo que yo no descubro nada, es decir, cualquiera que esté en el mercado sabe que es así.
no ganarían ni un dólar ni un euro los intermediarios financieros si la gente se dedicara al buy and hold, a comprar y mantener. Y no pasa nada, hay un mercado de traders y bueno, pues todo el mundo tiene que ganar dinero. Esto es, digamos, una de las cuestiones que no digo que sea el caso ni en esta casa ni ahora, pero es muy habitual. En Estados Unidos, en España y en todos sitios donde hay intermediación financiera, intermediación de valores. La gente tiene que moverse, hay que intentar que la gente se mueva. Y esto cualquiera que ha trabajado en una mesa de contratación o en un broker, pues lo sabe. Punto 2. Por supuesto que puede pasar cualquier cosa. Quiero decir que ahora parece difícil lo del hard landing, pero si tenemos un problema porque la Fed, estábamos hablando hace un momento, y yo creo que ese es el escenario, digamos, de momento más real, tenemos un problema porque la Fed tiene que seguir subiendo tipos porque la economía americana sigue demasiado fuerte, no baja el empleo, y por lo tanto sigue los costes salariales, aunque han bajado, siguen altos. La Fed lo que quiere es bajar el soufflé. El problema de la Fed, de cierto modo, probablemente estén deseando un soft landing, es decir, que esto por una vez finalmente se calme. Ha bajado, o sea, la economía americana ya no crece al 6 o al 7, está creciendo al 2 y mucho de esto pues también se puede ir reduciendo. Por lo tanto, estamos en un escenario mucho más de un soft landing, ya puestos a entrar en esta terminología, que de un hard landing. Tengamos en cuenta además que tampoco se está valorando que los bancos centrales, nosotros insistimos mucho en esto, los gobiernos están tomando el testigo de los bancos centrales a la hora de inyectar dinero de forma masiva en el sistema. Es decir, que el crecimiento americano tiene su truco, como lo va a tener el europeo. Si no hay recesión en Europa, va a ser porque en Europa estamos metiendo dinero a mansalva en todo tipo de fondos, Next Generation y Next, lo que haga falta. Porque como los bancos centrales ya no meten dinero, los políticos han encontrado una fórmula distinta, tampoco muy imaginativa, que es generar deuda y con ese dinero que se genera con la deuda, pues inyectar dinero vía gasto público o inversión pública, depende del caso, en el sistema. Entonces, en este escenario, que también es el americano, donde está la deuda disparada y por lo tanto el gasto público, pues también cuesta un poco pensar en una recesión, digamos, fuerte. Bien, eso evidentemente no lo sabemos, pero con estos datos, en todo caso, tiene mucho más aspecto que la economía americana va a seguir creciendo de forma moderada, o que si la Fed se pasa un poco de frenada, tendremos una recesión de momento relativamente leve. Claro, estas cosas son delicadas y se pueden pasar mucho de frenada sin ni siquiera darse cuenta, porque en relación con la pregunta anterior de hilo detrás o antes de la curva, también hay que pensar algo que no se tiene en cuenta mucho, y es que las subidas de tipos tardan un tiempo en que tienen efecto. Esto es como pretender, estamos en el mundo de que todo tiene que ser mañana o esta mañana. Entonces, claro, es como si se toma uno un analgésico y el dolor tiene que desaparecer en el siguiente minuto. No, el analgésico tarda, no sé, 1-2 horas en hacer efecto de verdad. Pero esto es un poco lo mismo, cuando se están subiendo los tipos de interés y se están subiendo de forma masiva, ahora un poco menos, pero boom, boom, dale que te pego, pues llega un momento, por ejemplo, lo estamos viendo en el mercado inmobiliario, que es muy sensible a esto, los tipos de interés se han multiplicado por 5 o 6, y entonces lo que estás viendo es que las ventas, por ejemplo, de viviendas unifamiliares, es el dato más claro, pues ha tenido un bajón absolutamente espectacular. Entonces, bueno, yo creo que la Fed, uniéndolo con la anterior, precisamente no debería de subir los tipos en exceso porque todavía no estamos viendo el efecto de subidas anteriores. Y si la Fed no los sube en exceso y teniendo en cuenta que el gobierno americano está dispuesto a meter dinero en la economía a paladas en forma de gasto público, lo más probable es que esa recesión sea relativamente leve si no se les va de las manos. Has dicho una cosa que me llama la atención y es que hay que tener en cuenta, tampoco es nada extraño, pero llama la atención que has dicho que los grandes intermediarios financieros como Goldman viven de las comisiones que se generan cuando compran y cuando venden, es decir, que viven de que de verdad haya movimiento y no has dicho de ese famoso buy and hold, de comprar y mantener. Pero ¿de dónde vienen los ingresos entonces de un asesor independiente como vosotros en el momento actual? ¿Salís más caros, más baratos que un asesor no independiente? Bueno, en el momento actual y en todos los momentos. Nosotros, como independientes, pensamos que nuestros ingresos no deben depender, o sea, si somos asesores no podemos ser comisionistas. A ver,
respetamos que un asesor sea comisionista. Un asesor no independiente, digo que es comisionista por un hecho simple y llano, y es que sus ingresos dependen de la comisión que le pagan las entidades cuyos productos recomienda. Es decir, que si recomienda fondos de inversión, sus ingresos dependen de lo que le pagan las gestoras de fondos. Unas pagan menos, otras pagan más, los de fondos de renta variable pagan mucho más que un monetario. En fin, hay una, digamos, influencia muy importante en los ingresos sobre los fondos, qué tipo de fondos recomienda en cada momento y de qué entidades, puesto que no todas pagan igual a sus vendedores. Por lo tanto, en nuestro caso, el planteamiento es muy diferente y, por supuesto, entre los asesores financieros no independientes puede haber gente, la hay, de hecho, con gran honestidad, que aunque un fondo de renta variable le deje una comisión de, pongamos, el 1%, deducido lo que paga, se queda a la gestora, bueno, más del 1, probablemente 1,10, pues, y un monetario le da un 0,10, no le temblará la mano cuando haya que vender renta variable para tener monetarios porque el mercado está muy mal. Hay gente que lo hace y, desgraciadamente, hay gente que no. Por lo tanto, nosotros creemos que el modelo en el cual el inversor está mejor acompañado y puede tener mayor confianza porque desaparece 100% el conflicto de interés entre el vendedor y el cliente, porque ya no hay vendedor, ya solo hay asesor y cliente, es el modelo independiente por el cual nosotros y todos los asesores independientes, que hay más de los que parece. Lo que pasa es que nosotros somos probablemente los únicos que damos asesoramiento independiente a clientes de todo tipo, con todo tipo de patrimonios. En general, el asesoramiento independiente es algo, como se dice ahora, de ricos. Es decir, que nadie, o casi nadie, que tenga un patrimonio de 10 millones de euros, acepta que su asesor sea un comisionista. Entonces, nosotros cobramos al cliente. Eso sí, primero, cobramos cifras muy razonables. Estamos hablando de que nuestro servicio básico puede costar 180 euros al año y se puede pagar trimestralmente, 55 euros. Pero es que además, y esto es muy importante, al ahorrarle comisiones al cliente, el servicio muchas veces sale gratis. O sea que en realidad nosotros, a la hora de la verdad, muchas veces salimos mucho más baratos como asesores que ese asesor no independiente que está cobrando una parte de la comisión. Porque nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que recomendamos Europa o Estados Unidos y en un momento dado vemos que basta con ir al índice, es decir, que no es necesario un fondo de gestión activa, que no justifica una comisión más alta. Pues vamos a recomendarle al cliente un fondo indexado o vamos a recomendarle un fondo monetario si vemos que el mercado de renta variable está peligroso. O sea, no se nos caen los anillos por decirle, oye, hay que salir y bueno, pues va a reducir muchísimo las comisiones. Las comisiones también las puedes reducir en la propia entidad. Nosotros no obligamos a la gente a cambiar de entidad, pero eso sí, nos ponemos en sus zapatos y cuando estamos ahí viendo digamos, la panoplia de productos que tiene su entidad, vamos a ir a buscar los más baratos, porque nosotros lo que nos interesa es la rentabilidad del cliente y que pague nuestro asesoramiento lo más contento posible, y para eso nada como ahorrarle dinero en comisiones. Por lo tanto, ¿somos más caros? No, de hecho, somos más baratos, porque es tal el ahorro de comisiones que le puedes generar a la gente, no ya solo buscando plataformas baratas, que por supuesto, y las diferencias son brutales, sino incluso en su propio banco, que al final lo que te está pagando se compensa con el ahorro de comisiones. Por lo tanto, durante bastante tiempo, que a lo mejor eso con el tiempo se va diluyendo, pero cuando alguien viene de un banco comercial y en ese banco comercial hay fondos más baratos, o le proponemos otra plataforma en la cual puede encontrar fondos mucho más baratos que hacen la misma función, pues un poco como los genéricos en medicina, pues se está ahorrando muchísimo dinero. Por lo tanto, no somos más caros, somos más baratos, incluso aunque cobramos solo del cliente, lo cual además le aporta una enorme tranquilidad porque desaparece el conflicto de interés. Muchísimas gracias, Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día y buen negocio, Víctor. Muchas gracias a vosotros. Ojo, porque hay varias últimas horas importantes.